Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Meli Graves y hoy vamos a hablar del eclipse solar que se va a dar el 30 de abril en el signo de Tauro, abriendo la temporada de eclipses del año 2022. Hace un montón que no hago videos, debería haber hecho uno sobre el segundo trimestre del año y bueno, todavía no sucedió, ya creo que estoy apuntando a hacer para el tercer trimestre del año, pero si les interesa ver mi mirada sobre el año en general, les dejo acá el link para que vean lo que propongo para el año 2022. Tiene timestamps, así que lo pueden ir siguiendo más o menos por periodos. Bueno, entonces el 30 de abril se abre la temporada de eclipses 2022. Es interesante porque cuando vienen los eclipses hay un renovado interés en la astrología, incluso en el mundo extraastrológico. Es como un poco el Mercurio retro, ¿sí? La gente percibe o se entera de que pasa algo y lo que pasa es que eh, se dan lunas nuevas y lunas llenas especiales, ¿sí? Que son eclipses. Ahora lo voy a explicar en un segundo. El que vamos a tener el día 30 de abril es un eclipse, es un eclipse solar, es una luna nueva, por eso es un eclipse solar. Se van a juntar el Sol con la Luna, va a haber una conjunción, ahora en un segundo se los muestro, y en realidad no es el primer eclipse que va a haber en el eje Tauro-Escorpio, porque estricto sensu hubo uno en noviembre de 2021, casi al final del signo del eje Tauro-Escorpio, que aparte me parece muy interesante porque marca un periodo de 6 meses en donde, por varias cosas, para mí es un cierre como de una etapa de 6 meses que seguramente o que posiblemente comenzó hacia finales del año 2021. También después lo voy a explicar un poquito mejor. Entonces, en una palabra, ¿qué son los eclipses? Los eclipses son fenómenos astronómicos, o sea, todos los años hay eclipses, desde que el mundo es mundo, y de hecho existen registros de eclipses digamos, en las tablas astronómicas más primitivas, más originales de la humanidad, porque era un fenómeno que obviamente impactaba al hombre antiguo, dado que el Sol y la Luna funcionaban mal, no funcionaban como debían funcionar, y en general eso dejó como una impronta de un pronóstico ominoso vinculado con los eclipses. Cosa que es bastante razonable, entre comillas, porque los eclipses no son necesariamente malos, pero los eclipses sí tienen que ver con grandes cierres y con grandes comienzos. Y eso para el mundo occidental, todo lo que tenga que ver con cierres, con comienzos, fundamentalmente con cambio, es algo que tenemos, que nosotros solemos ser bastante reticentes al tema del cambio, ¿no? Como digo, los eclipses son lunas nuevas y lunas llenas especiales, y son especiales ¿por qué? Porque en realidad nosotros todos los meses, cada 14 días, tenemos una luna llena y una luna nueva, pero cuando la luna llena y la luna nueva se acerca del eje nodal, del eje, digamos, de los nodos lunares, eh, eso hace que sean como super lunas llenas y super lunas nuevas, muy grandes comienzos y muy grandes cierres, eh, porque tienen como astronómicamente de vuelta, son distintos, se ven distintos, tienen un impacto diferente. Los nodos lunares, perdón, cambian cada 18 meses de signo. Actualmente nosotros los tenemos en el eje de Tauro y de Escorpio, pero como digo, en general, sobre todo fundamentalmente en el mundo extra-astrológico o en el mundo de la pop astrology, que es una astrología mala, mal hecha o que le falta mucho para hacer buena astrología, se suele ver como con terror, ¿no? O vieron el eclipse, va a estar todo mal. Y lo cierto es que los eclipses, para mí, o desde mi punto de vista, sirven eh, como una herramienta para hacer timing de eventos. Es decir, un eclipse no trae nada diferente de lo que ya se está cocinando o diferente de lo que tiene que terminar, ¿sí? Hay una autora que yo amo, que se llama Bernadette Brady, ella está acá, y este es uno de mis libros preferidos, si bien es viejito, de predicción. Ella da un ejemplo para mí muy lindo, que es que habla de ¿viste cuando vos estás en un avión y está todo oscuro y te prenden los cositos del pasillo para que vos puedas caminar para ir a hacer pis o, no sé, ir a hablar con las azafatas? Ella habla como que el eclipse son esas liñitas en un espacio en donde todo está oscuro, en donde todo el mundo tiene que estar durmiendo o descansando.
esa luz que te indica hacia dónde podés ir. Pero en realidad el lugar a donde podés ir es al lugar de las azafatas o al baño. No tenés un campo infinito de opciones, ¿no? Por eso para mí el eclipse funciona como eso, como algo que te ilumina un camino que ya está entre comillas, predefinido o prearmado, y por eso yo lo veo como una técnica de timing para definir ciertos eventos que ya tienen que terminar o tienen que abrirse porque hay algo que está como cocinándose y que está como a punto de ebullición, ¿sí? Sobre todo creo que el tema del eclipse solar, desde mi perspectiva, suele tener que ver más con aperturas de cosas, no tanto con cierres, porque el eclipse solar está vinculado más con eventos externos y además como este eclipse va a ser conjunción con Urano, me parece que tiene mucho que ver con la sorpresa y con lo, digamos, eh, inasible, ¿sí? Ahora lo voy a mostrar. Pero los eclipses solares, desde mi perspectiva, tienen más que ver con comienzos porque son cosas que el eclipse solar tiene que ver como con cuestiones más externas, ¿sí? Con cosas que te sobrevienen y frente a las cuales vos tenés que lidiar. Pero, repito, estamos en un pasillo de avión en donde están prendidas las luces. No va a haber nada que pase en el eclipse que no sea, digamos, que no nos resuene o que no nos parezca familiar, ¿ok? Los eclipses lunares, por el contrario, y que aparte siempre como los eclipses vienen en pares, el eclipse solar y 14 días después un eclipse lunar, o al revés, un lunar y 14 días después un solar, los eclipses lunares tienen mucho más que ver con cuestiones más internas, emocionales, psicológicas, y con cuestiones que en general decantan porque nosotros decidimos o porque nosotros ya estamos listos para movernos hacia otro momento, ¿sí? Hacia otro tema. Les voy a mostrar el eclipse y hablemos un poquito de qué puede traer este eclipse en particular de noviembre, de abril. Momento. Bien, acá tenemos el eclipse, me hace gracia porque acá hay una luna en Géminis con todas las ventanas abiertas y bueno, no les muestro el escritorio de mi computadora, porque es bastante caótico. Bueno, entonces acá tenemos el eclipse, fíjense, tenemos, este es un eclipse que yo no lo domifiqué, por eso tiene un ascendente en 0 de Aries, exprofeso no lo domifiqué, no lo puse en un lugar, si bien es muy importante después ver en dónde cae en cada lugar en donde nosotros estemos. Yo después al final voy a hablar una palabra de dónde cae para Buenos Aires. Pero bueno, este es un eclipse, como ven, en 10 grados de Tauro, está bastante cerca a 4 grados de Urano, y también está, si bien es un eclipse parcial medio por poco, porque en realidad cuando los nodos, que este es el nodo norte, ¿sí? En 23 de Tauro, cuando la luna llena o la luna nueva se da a menos de 12 grados de los nodos, y acá estamos real límite, ya empezamos a tener chance de que sea total. Cuando los eclipses son totales, son, por supuesto, mucho más potentes, y acá estamos bastante cerca, digamos, de que tenga la chance de ser un eclipse total, pero bueno, no, es parcial, ¿sí? Como vemos, lo que destaca, obvio, es el eje en donde están los nodos, es el eje Tauro-Escorpio, que me parece interesante porque el eje Tauro-Escorpio y los temas del eclipse seguramente tengan que ver con temas de Tauro-Escorpio. El eje Tauro-Escorpio tiene que ver con recursos, tiene que ver con dependencia, tiene que ver con control, tiene que ver con plata. Tiene que ver también con, ya más a nivel personal, individual, con aquellas cosas a las que yo les doy valor y aquellas cosas que yo quiero conservar. Cuando empiezan a caer eclipses, cuando los nodos empiezan a pasar por el eje Tauro-Escorpio, pensemos que los eclipses tienen un ciclo de 19 años, con lo cual hace 19 años los eclipses también se dieron en Tauro-Escorpio. Cuando los eclipses pasan por el eje de Tauro y Escorpio, lo que a nivel personal se nos pone en discusión o tenemos oportunidades para ver cómo modificamos o consolidamos a veces, ¿no? Los temas tienen que ver con aquello que yo me voy a esforzar por mantener, Tauro, y aquello que yo voy a dejar ir para siempre. Otro de los temas también que es muy personal del eje Tauro-Escorpio tiene que ver con la traición, con los celos, con la dominación.
Tauro es un signo de tiempos largos, pero también de decisiones muy definitivas, ¿no? Una vez que Tauro tomó una decisión, no tiene vuelta atrás porque ya como que lo rumió en los 4 estómagos por 1000 años, y por eso son personas muy, en general, bueno, cabeza dura, ¿no? Obcecadas porque cuando toman decisiones es como que no lo hicieron a la ligera o superficialmente, como lo pueden hacer otros signos, Géminis, ¿sí? Sino que son cosas muy, muy masticadas, muy reflexionadas. Entonces, me parece que todo lo que pase en la temporada de Escorpio a nivel personal, individual, va a ser muy definitivo, ¿sí? Por otro lado, más a nivel global, me parece que lo que vamos a ver tanto en abril, bueno, sí, en mayo, digamos, en lo que sea la temporada de eclipses, que es, bueno, una primera etapa ahora en mayo, y después otra hacia final del año, cuando el Sol ya esté en Escorpio. Una de las cosas que va a estar muy en discusión este mes, sobre todo, bueno, mayo, va a ser el tema de la distribución de recursos, pienso sobre todo la distribución de comida. Muchas veces con el Urano dando vueltas puede haber, digamos, reveses inesperados respecto de lo que es la circulación de alimentos, que es un tema que está aparte muy en boga ahora con el tema de Ucrania, con el tema del combustible, con el tema bueno, hay paros en todos lados, hay con el tema bueno, eso del transporte de cosas, y me parece que uno de los temas que también va a haber este mes, como el nodo sur está en Escorpio, y Escorpio tiene que ver con las riquezas de debajo de la tierra, ¿no? Me parece que una de las cosas que también puede pasar a partir de esta temporada de Escorpio, y acá lo hablo como algo que se puede abrir como desde los eclipses en Tauro hasta los eclipses en Escorpio, o sea, un tema que empieza ahora en mayo, pero que va a estar tematizado, hasta finales del año, puede tener que ver con, quizás hasta pienso como combustibles que estén no debajo de la Tierra, sino por encima de la Tierra, ¿no? Tauro, y también temas importantes que tengan que ver con ecología y con uso de la tierra. Incluso pienso tecnologías aplicadas al tema de la alimentación. Yo tengo una visión de que por un montón de razones el mundo va a tender a dejar de comer carne animal, por varias razones, y también ecológicas, y quizás podamos ver ahora en esta segunda parte del año alguna tecnología o alguna nueva forma de cultivar, o de producir alimento para alimentar a más personas. Y esto de las más personas lo digo porque también otra cosa muy importante para ver en un eclipse es quién rige el eclipse, quién domina el eclipse. El eclipse se hace en el signo de Tauro, con lo cual quien domina este eclipse es Venus. Y es re interesante esto, porque Venus está, no bien, excelente, ¿sí? Venus va a estar básicamente en el mejor día del año, y en el mejor día de hace muchos años, porque va a estar en un signo que está muy bien para Venus, que es Piscis. Venus tiene una calidad en Piscis, se llama exaltación, y además no solo eso, sino que va a estar en conjunción con Júpiter, que está roqueándola en Piscis. Y también hay algo que me parece como interesante por varias razones, porque nos muestra un eclipse que puede abrir o cerrar cosas. Esto lo digo a nivel global, después voy a decir una palabra más a nivel personal. Puede abrir o cerrar cosas que tengan que ver con distribución y control de recursos, pero en realidad es como que se ve bueno lo que pasa, porque el que domina el eclipse está no bien, sino muy bien. Es un eclipse que se ve, que yo creo que uno debe verlo como con buenos ojos, y además la conjunción Júpiter con Venus y en Piscis es una conjunción que habla de paz, que habla de piedad, de compasión, de mirada al prójimo, de mirada sobre todo además al que no tiene, ¿no? Me imagino como un eclipse que está marcando también, lo pienso, bueno, en un contexto de guerra, en un contexto de mucha tensión, lo pienso como realmente como algo, como un bálsamo, ¿no? Como un momento de cierre de esa angustia. Y acá, bueno, pienso en dos cosas, ¿no? Pienso en cierre de esa angustia, pienso en una mirada más amable, compasiva, dulce,
¿no? Con los que necesitan, y pienso en Ucrania, obvio, pero también pienso en el tema COVID, que ya todos venimos viendo, todas las personas que más o menos miramos al cielo, aunque sea con herramientas más o menos sofisticadas, creo que todos estamos de acuerdo con que el tema pandemia también es un tema que se está cerrando, y para mí esto, este Tauro con Piscis, con un regente Venus, con conjunción Júpiter, etc., la verdad que para mí también está marcando un final de realmente del tema restricciones, del tema controles, del tema cierres, etc., por lo menos en la mayoría del mundo, ¿no? Y también otra de las cosas que me parece linda del eclipse este es, o linda barra significativa, es cómo los eclipses son grandes comienzos, grandes finales, y tenemos a un Urano que está diciendo, lo que suceda va a ser algo rápido, inesperado, impredecible, algo para mí también, bueno, esto relacionado con temas de tecnología, y este Júpiter con Venus está diciendo el resultado va a ser bueno, ¿sí? Eh, También está Neptuno acá dando vueltas, ¿no? Esta idea uno de los significados de Neptuno que tiene que ver con el descastado, ¿no? Con el pobre, pero con el caído del mapa. Me parecen cosas, a mí yo lo tiendo a ver como algo positivo, no como algo negativo, y lo que sea que se cierre, lo que sea que se abra, es como que parece tener un cariz, no sé, que se percibe como algo bueno, como algo fluido, ¿no? Con Piscis. Y además, no, perdón, decía, porque si miran el video que hice de todo el año, o si alguna vez leyeron mi Instagram, que es @astroalsur, o me vieron algún video, etc., yo siempre hablo mucho del índice de Barbó, ¿no? El índice de Barbó, que es ese índice que muestra como movimientos a nivel mundial, y que 2022 era el punto más bajo, 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 bajo del índice de Barbó, el punto de mayor crisis a nivel global del siglo, y a partir de marzo de 2022, que es el punto digamos, el punto más bajo, el punto de tocar fondo, empieza a subir, ¿no? Y esta idea del Júpiter Piscis en 27 es una idea bien de cierre. Además, en abril tenemos una luna llena y una luna nueva, una nueva y una luna llena en Aries, ¿no? Esto también está marcando cuestiones de nuevos comienzos, y de hecho este es un grado 28, ponele, del último signo del zodíaco, y ya después todo empieza a renovarse, ¿no? Aries. Es para mí también es una oportunidad, ¿no? Para las personas que a nivel personal necesitan cerrar cuestiones fundamentalmente que empezaron en noviembre de 2021. Uno de los temas para mí de vuelta es el control, es el amor o la relación tóxica con personas o con cosas, con plata también. Eh, Creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de dejar ir aquello que nos obsesiona, ¿no? El eje Tauro-Escorpio tiene mucho también que ver con la obsesión, pero también, ojo, o sea, es dejar ir lo que nos sirve y consolidar, y también hacerse cargo y hacerse responsable de aquello que sí queremos y de que sí nos sirve, ¿no? Yo lo pienso fundamentalmente en lo vincular, pero no solo en lo romántico, lo pienso también en lo familiar. A veces hay relaciones que son malas y hay que dejarlas ir, y también en lo profesional, en lo laboral y en lo económico. Va a haber mucho movimiento en lo económico, que de hecho es el tema del año por el eje Tauro-Escorpio de los nodos, que yo también, ya no me acuerdo cuándo, hablaba de que lo veo como algo positivo, que nos podamos fijar en lo económico, porque cuando nos fijamos en lo económico es porque ya no nos estamos muriendo y porque ya nos podemos mover, ¿no? Pensemos que en 2020 el eje fue Escorpio-Cáncer, ¿sí? Y nos tuvimos que meter todos adentro de casa. Después en 2021 fue en Sagitario-Géminis, con lo cual el tema de la circulación, de los viajes, del movimiento fue lo que estuvo en auge. Este año está en Tauro-Escorpio, con lo cual para mí tiene que ver con plata, con recursos, con reconstrucción económica después del tema pandemia, y el año que viene bien el nuevo inicio, que es Aries Libra, ¿no? Bien, continúo. Esperen.
Hola, volví. Otra de las cosas que también miro yo para los eclipses es el ciclo de Saros de los eclipses. El ciclo de Saros habla de, digamos, de familias de eclipses que tienen un origen en los polos, ahora se los voy a mostrar, y que cada 18 años se van repitiendo. Hay ciclos de Saros, digamos, están numerados los ciclos de Saros, y básicamente la hipótesis, que también esto lo explica Ana del Reilly, es que la hipótesis que hay es que en ese momento en el que nace una familia de eclipses, hay como una impronta que queda marcada, y bueno, y eso de alguna manera también colorea lo que sean el resto de los eclipses de esa familia, de ese ciclo, ¿no? De esa serie, perdón. Les voy a mostrar esto del ciclo de Saros. Fíjense acá esta serie de Saros, que es la número 136, no es la que va a haber ahora en abril, pero no importa, tiene un origen, en realidad no tiene el origen acá, está mostrando en el siglo XX y un poquito del siglo XXI. Fíjense que el eclipse empieza en el 1901, y este eclipse que se vio acá en mayo 18 de 1901 es de la misma serie que se va a dar, que se va a ver acá en mayo 29 del 19, ven que son cada 18 años, van pasando tiqui, 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 y fíjense que el eclipse, que la serie se va corriendo hacia el oeste y hacia el norte porque tiene un origen en el polo sur, ¿sí? Fíjense acá, está como mostrado desde arriba también, cómo se van corriendo, ¿sí?, por la Tierra esta familia de eclipses. La que vamos a tener ahora, esperen, la familia de Saros que vamos a tener ahora para este eclipse de finales de abril, eh, cuando nace, ¿sí?, en su origen, este eclipse se hace con aspecto a Saturno y con aspecto con Neptuno. Entonces, una de las cosas que para mí está también modificando, coloreando o agregándole al contenido del eclipse, que tiene que ver de nuevo con recursos, con control, con aquellas cosas que son valiosas, con revisar mi relación con el dinero y revisar mi relación con los demás, con el otro, ¿no? Con el tema de controlar a otro. También tiene que ver este eclipse con mi relación con figuras de autoridad y con el tema de hacerme responsable de las cosas que tengo que hacer, ¿no? Bernadette Brady habla de que este eclipse tiene que ver, esta familia de eclipses tiene también que ver con responsabilizarse por aquel que no puede hacerse responsable, porque tiene que ver con Saturno y con Neptuno, ¿no? Esta idea del pobre, o esta idea del descastado, esta idea de la persona que no puede valerse por sí misma, es un tema que está muy presente. Por eso yo también creo que este eclipse abre una etapa en donde el tema de aquellos que se cayeron del mapa, sobre todo a partir de 2020, tiene se va a poner como en primer plano, ¿no? Qué sé yo, nosotros estamos viendo el tema de masacres en Ucrania, del tema de los niños huérfanos y todo esto, pero yo creo que va a haber a nivel mundial algún tipo de acción un poco más colectiva y un poco más sistemática, ¿sí? Con el tema en general de aquellos que no pueden. Como tema aparte pongo también con el Urano, que está involucrado en este eclipse, me pregunto si no va a haber movimientos de tierra, ¿no? Pero la verdad es que como está regido por un Piscis, por un Venus que está también por signo, por conjunción, etc., y no está afectado por maléficos, si bien ya Marte entró en Piscis para el día 30, tiendo a pensar que es una etapa relativamente positiva, ¿sí?, o no tan negativa para el nivel mundial. Y otra cosa que también me parece significativa del eclipse, que ahí lo veíamos, es que cuando se haga el eclipse Mercurio, que es un planeta que tiene que ver por naturaleza con movimiento, con cambio, con circulación, está en Géminis, ¿no? Va a estar muy bien por signo, pero ya a partir del 26 de abril, Géminis empieza a transitar su fragmento, su parte de sombra, antes de que el 10 de mayo empiece a hacer su retrogradación, ¿sí? Es interesante porque la sombra de Mercurio va a ser entre el grado 26 de Tauro y el grado 4 de Géminis. Después el 10 de mayo, cuando llega el 4 de Géminis, casi el 5 de Géminis, empieza a hacer la retrogradación, y el 3 de junio se pone directo, y el 18 de junio termina de volver a pasar por el grado
4, casi 5 de Géminis, y ahí termina su periodo de sombra. Y es interesante porque también Mercurio deja como marcado, deja impreso ese grado 26 de Tauro, que es donde se hizo el eclipse, bueno, 27 de Tauro, que se hizo el eclipse de noviembre. Creo también que nos está diciendo, esto sí a nivel muy personal, que hay algo para terminar, que empezamos a finales, en noviembre de 2021, de nuevo, ¿qué es eso que te obsesiona, que ya no va? ¿O qué es eso que te obsesionó y después entró en un periodo más amable, en la manera en la que vos te relacionás con eso, y que tiene que pasar a otra etapa y consolidarse? En general, a las personas cuando viene la etapa de eclipses, cuando viene la época de eclipses, a las personas por ahí no tan versadas en astrología les agarra la chiripiolca y se angustian porque eclipses y todo va a estar mal, y como ya dije, no necesariamente, son ciclos astronómicos y son ciclos astrológicos que se dan todos los años tenemos eclipses, y lo cierto es que no todos los años vivimos en una zozobra permanente. Los eclipses no tienen impacto, salvo que te caigan muy, muy, muy cerca de tu sol, de tu luna, de los ejes de tu carta, el eje ascendente-descendente o medio cielo, fondo de cielo, o muy, muy cerca de tu eje nodal. Si no, y cuando digo muy, muy cerca, estoy hablando de un orbe de 2 grados, ¿ok? Si no, no tienen impacto, no mueven nada, porque no nos olvidemos que son partes de ciclos mensuales de lunas llenas y de lunas nuevas. Entonces, con ese criterio estaríamos no sé, yo que juego a la Play, juego al Fall Guys, para los que lo conocen, es como que estaríamos en un Fall Guys permanente, saltando cositas y cayéndonos, y lo cierto es que eso no nos pasa en la vida. De nuevo, los eclipses sirven para hacer timing de eventos. Si hay algo que ya está, digamos, que se pudo prever porque te hiciste una revolución solar, bueno, en realidad una revolución solar no, una predicción anual, o hay alguna temática, incluso aunque no hayas consultado la astrología o no te lo hayas hecho vos mismo, pero que vos sientas que está en un momento ya como de punto de quiebre, seguramente el eclipse ayude a decantar eso, pero no va a traerte nada que vos no tengas como dentro del menú, ¿ok? Lo que sí va a pasar, incluso aunque no te impacte en Sol, en Luna, en regente del ascendente, perdón, en eje o en eje nodal, en ejes natales o en ejes nodales, lo cierto es que los eclipses durante un año están iluminando un eje de casas, ¿ok? Entonces, otra de las cosas que nosotros podemos pensar es qué temas tienen que llegar a un punto de cierre, o tienen que consolidarse o dejarse atrás respecto del eje de casas que nos esté tocando, ¿sí? Te está tocando la 1.7, la 2.8, la 3.9, la 4.10, etc. Va a haber un año, ¿sí?, en el que vas a estar básicamente reviendo esas cosas, cerrando una etapa, abriendo otra, y eso para mí sí es muy significativo, sobre todo cuando los eclipses están tocando casas angulares. Y un detalle más, estos eclipses que se van a dar durante 2022 son eclipses que están subrayando también a lo que son los signos fijos, ¿no? Los signos fijos son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, que por un montón de cosas ya vienen bastante cascoteados, fundamentalmente desde finales de 2020, desde diciembre de 2020, cuando se hizo el ingreso de Júpiter y Saturno en el signo de Acuario. Con lo cual, eso también me parece como interesante fundamentalmente para las personas que tienen que tienen, digamos, emplazamientos significativos en signos fijos, también pensar que en general venimos, porque yo tengo un ascendente también en signo fijo, muy, muy afectados o muy cargados por mucha densidad, digamos, astrológica, por mucha densidad planetaria de aspectos de planetas duros, y creo que también lo positivo es que los eclipses lo que hacen es empezar a sacarnos como de ese lugar, digamos, de víctimas pasivas, y nos obligan a activarnos. Y además, pensando también en el aspecto del año que viene, que es el ingreso de Plutón en Acuario, me parece que hay una transformación, un nuevo camino que se está abriendo, y que los primeros atisbos los podemos ver ahora
con el eclipse de ahora, de abril, y después con los eclipses de finales del año. Así que bueno, espero que les haya servido, suscríbanse al canal de YouTube, así me motivo para hacer más videos, intentaré. Gracias por escuchar hasta acá, nos vemos, chau.